Que Dios los bendiga a todos y un saludo muy especial a todos los hermanos y la iglesia en general, que hoy sé que en las naciones hoy se dirigen, hoy hoy están cada uno reunidos a través de los medios que en estos tiempos tenemos. Así que vamos a compartir un tiempo especial que lleva por título Una fe conquistadora. ¿Cómo es una fe conquistadora? Y está en San Marcos capítulo 5 versículo 25. San Marcos 5:25. Vamos a compartir un tiempo de meditación, de bendición de la palabra. Así que le invito a tomar la palabra, le invito a tomar la Biblia para que a través de eso usted pueda ser edificado. Vamos a hacer un estudio expositivo de este texto. San Marcos 5:25 al 34. Vamos a ver cómo es una fe conquistadora, una fe que logra conquistar. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos en que estamos en necesidad, en afanes, preocupaciones, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, estos tiempos que son tiempos de tormenta para todos los seres humanos, porque prácticamente toda la humanidad, todo el mundo. Entonces, en estos tiempos sí que necesitamos una fe conquistadora, una fe que logre vencer, una fe que logre conquistar las dificultades, que logre conquistar los problemas, que logre conquistar los afanes y que logre conquistar las bendiciones y la respuesta de Dios. Así de que necesitamos desarrollar una fe conquistadora. Y vamos a ver cómo dice la palabra que es una fe que logra conquistar, que logra alcanzar. Dice la palabra en San Marcos 5:25, dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y dice la palabra, sigue diciendo: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando Jesús, conociendo en sí mismo que el poder había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tus hijos, gracias por la oportunidad, gracias por tu palabra, gracias por el día, por la vida. Y porque si estamos de pie y podemos seguir luchando, podemos seguir adelante, es porque tú has estado con nosotros y tus promesas y tu palabra se ha cumplido. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres y maravilloso, Dios. Tenemos motivos de gratitud, tenemos motivos de regocijo, tenemos motivos de alegría, tenemos motivos de gozo, de saber que tú estás con nosotros y contamos contigo, Señor. Gracias por todo lo bueno que eres, por todo lo maravilloso que eres, por todo lo grandioso que eres, Dios. Colocamos este tiempo de meditación de tu palabra en tus manos, Dios mío. Guíanos, háblanos, revélanos, danos entendimiento, danos luz con tu palabra, Dios mío, para enfrentar estos tiempos difíciles. Bendice a tus hijos a través de tu palabra, que haya una palabra de vida para ellas, que haya una palabra, Dios mío, que fortalezca y les dé ánimo, les dé aliento y les dé fortaleza para enfrentar la vida con decisión y poder conquistar y poder vencer, Dios mío, los afanes y los problemas de la vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, conocemos la historia. Aquí se esperó una mujer. Jesús iba rumbo a la casa de Jairo, juntamente con Jairo, para sanar a su hija que estaba gravemente atormentada por una enfermedad. Estaba agonizando. Dice que la Biblia dice que prácticamente estaba ya muerta. Sin embargo, pues en el proceso va Jairo con ella, va Jairo con Jesús, y esta mujer le sale al camino. Esta mujer se entera que Jesús estaba en su aldea, en su pueblo, que estaba en su ciudad. Se entera de alguna manera y aprovecha la oportunidad. Para ella eso fue una oportunidad. Y bueno, en la vida es una forma como Dios se manifiesta. Cuando Dios decide pasar o manifestarse en un lugar, en alguna casa, en alguna familia, pues hay que aprovechar la oportunidad. Y esta era una oportunidad para esta mujer. Dios siempre va a propiciar oportunidades. Y a ver, debemos entender algo. El cristiano tiene que aprender a ver los problemas de la vida, los problemas y las situaciones difíciles de la vida, los desafíos, como oportunidades.
¿Cómo así oportunidades? Cambiemos de mentalidad. Yo sé que todos tenemos problemas, yo sé que todos enfrentamos a afanes, dificultades, todos enfrentamos de alguna manera desafíos, todos enfrentamos problemas en la vida, pues hay aflicciones, todos experimentamos momentos de tribulación, de angustia, de aflicción, pero convirtamos esos momentos de angustia, de necesidad, esos momentos de problemas, convirtámoslos en oportunidades. ¿En oportunidades de qué? En oportunidades de acercarnos a Dios, en oportunidades de reclamar y proclamar las promesas en fe, con humildad y fe, en oportunidades de ver la gloria de Dios, en oportunidades de ver a Dios actuar, en oportunidades de que Dios se glorifique, en oportunidades para ver un milagro. O sea, déjeme decirle algo, entiende desde un principio, la palabra nos da a entender que las necesidades y los problemas Dios los convierte en oportunidades, y que son oportunidades que Dios propicia para ver su gloria. O sea, a través de las situaciones difíciles de la vida, a través de los problemas de la vida, a través de las dificultades, de los afanes, Dios lo permite en nuestra vida, no para afligirnos ni para de alguna manera traernos dificultades o traernos aflicción, no, lo permite para Él mostrar su gloria y para que usted lo conozca. O sea, cada vez que Dios permite algo en tu vida, algo es importante entender ese principio. Dios, si permite algo en tu vida, algún afán, es porque algo quiere hacer, es porque se quiere revelar de una manera particular, es porque quiere darse a conocer. O sea, cada dificultad en la vida es una oportunidad para conocer el Dios de la palabra, para una oportunidad para ver una promesa cumplida, para ver el poder de Dios actuar, para ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas, para que Él manifieste el amor y el propósito. O sea, en otras palabras, todo lo que sucede en tu vida, sea bueno, sea malo, son oportunidades, y sobre todo los momentos difíciles. Los momentos difíciles de la vida son oportunidades para conocer a Dios, para aprender algo nuevo. Es la pedagogía que Dios a veces usa. ¿Por qué? Porque es una teopraxis, o sea, la teología práctica en la vida cotidiana nos permite conocer a Dios. O sea que uno conoce a Dios sanador cuando está enfermo. Uno conoce al Dios de la provisión cuando tiene necesidad económica. Uno conoce al Dios que es escudo, que es protección cuando está siendo perseguido, cuando está siendo asediado. Uno conoce al Dios de la justicia, al Dios Hisikenu, cuando hay momentos de injusticia y Él se manifiesta con su justicia. En otras palabras, hermano, mi amigo y mi amado hermano, dejemos de alguna manera mirar los problemas como fracasos o como obstáculos o frustraciones. Veámoslos como oportunidades para que Dios se glorifique. Veamos como oportunidades para aprender y conocer algo nuevo de Dios, para ver la dimensión y el poder de Dios actuando en nuestra vida. Así tenemos que ver. No veamos el problema porque uno no es que desconozca el problema. Es cierto, tenemos los pies sobre la tierra y entendemos y vemos con nuestros ojos físicos lo que está pasando. Y tenemos de alguna manera el entendimiento. Sin embargo, no nos quedemos con lo que estamos viendo, no nos quedemos con lo que nos está pasando, con lo que estamos sintiendo. Vayamos más allá, veamos con los ojos de la fe lo que la palabra dice de esa situación. O sea, que cada vez que hay un problema es una oportunidad que Dios está abriendo, un espacio, una ventana de oportunidad que Dios está haciendo para revelarse, para cumplir su palabra, para manifestar su gloria y mostrarnos su amor, y aún más mostrarnos su poder. Así de que la fe conquistadora primero es una fe que actúa. Esta mujer estaba en esa condición. Vayamos un poquito al contexto de este problema, de esta enfermedad. Para esta mujer, aparte de que es una enfermedad grave, una enfermedad de un flujo de sangre continuo, pues que la debilitaba día a día, que le iba llevando poco a poco lentamente hacia la muerte, hacia la tumba. Es una enfermedad degenerativa, una enfermedad que genera muchos problemas. Veamos la condición, de alguna manera pensemos la condición física de esta mujer. Era una mujer famélica, delgada, súper delgada. Era una mujer débil físicamente, sin fuerzas, una mujer realmente demacrada, una mujer desahuciada, socialmente desahuciada, desechada socialmente. ¿Por qué? Porque era considerada inmunda. O sea, ella no tenía derecho a vivir en la sociedad, no tenía derecho a ir al templo, no tenía derecho a una vida religiosa, una vida social, porque era socialmente considerada una mujer inmunda, no tenía derecho a ir a tener una vida social, porque todo lo que tocaba y todas las personas que tocaba eran consideradas inmundas, las contaminaba, socialmente estaba marginada. Económicamente ya había gastado todo lo que tenía en sus recursos. No sabemos si vendió casas, si vendió propiedades para sanar su enfermedad o para hallar alivio a su enfermedad.
yo sé que una de las cosas que todos los seres humanos damos mucho y lo que sea por la salud. Es más, hay gente que se endeuda, hipoteca su casa, hasta la vende, o los recursos que tiene, los ahorros, o pide préstamos, o vende el vehículo y todo. ¿Por qué? Porque la salud quizás es una de las cosas más importantes del ser humano. Uno puede tener dinero, pero si no tiene salud, no tiene nada. Entonces lo que el hombre da por la salud es mucho. Y esta mujer obviamente gastó todo lo que tenía, dice la palabra, y había sufrido muchos médicos. Y dice que aún le iba peor, ahora era una enfermedad crónica porque llevaba 12 años. Todos esos obstáculos tenía. Pero esta mujer no se quedó en casa lamentando, no se quedó renegando, no se quedó llorando más el problema. Ya había llorado lo suficiente. Ya quizás no tenía lágrimas ni tenía ánimo. Sin embargo, tuvo una actitud de fe correcta. Primero, una fe conquistadora es una fe que actúa. No se quedó en casa, no se quedó lamentando, no se quedó renegando, sino apenas se escuchó que Jesús estaba, dijo, esta es mi oportunidad, esta es la oportunidad que estaba venida esperando, esta es la oportunidad que necesitaba, esta es la oportunidad que Dios me está dando, así de que voy donde Jesús. O sea, es una mujer que, una fe que conquista, es una fe que actúa, no se queda lamentándose, no se queda renegando, no se queda deprimida, no se queda llorando, sino que hace lo que puede hacer humanamente. Y esta mujer lo que podía hacer era correr a Jesús. Aprovechó la oportunidad, escuchó que Jesús estaba, dijo, esta es la mía, esta es mi oportunidad que estaba necesitando. Quizás había oído hablar del maestro y no había llegado a su ciudad, pero aprovechó la oportunidad para ir. Recuerda que era una mujer débil, no podía ir al desierto, no podía caminar kilómetros, porque en ese tiempo o se iba en burro o caminando, o se iba a caballo o caminando. Los caballos eran para los nobles, los caballos eran para la gente de dinero. La gente pobre, el que más tenía un burro y el resto era caminando. Entonces para ella era difícil llegar hasta Jesús en otra ciudad. Sin embargo, cuando escuchó que Jesús venía a su ciudad, aprovechó la oportunidad e hizo con dificultad quizás, porque obviamente por su enfermedad la tenía débil. Sin embargo, ella actuó. Una de las cosas importantes para que veamos y para manifestar nuestra fe son hechos de fe, actitudes de fe. Esta mujer no se quedó en casa lamentándose, sino que se fue a buscar a Jesús. Mi amado, si tienes alguna necesidad y quieres conquistar un milagro de parte de Dios, te lo digo en el nombre de Jesús. Actúa en lo que puedes hacer, actúa en tu capacidad, actúa en lo que tus fuerzas te dan, pero actúa, no te quedes estancado, no te quedes ahí renegando, no te quedes ahí llorando, lamentándose o deprimido y angustiado. Actúa, porque una fe que conquista primero actúa. Esta mujer, con esas dificultades que tenía, actuó. Segundo, esta mujer venció los obstáculos. Porque una fe conquistadora es una fe que vence obstáculos. ¿Cuáles obstáculos tenían ella? La gravedad de su enfermedad, lo crónico que era, la vergüenza de su enfermedad también, la situación económica, todo estaba en contra de ella, la debilidad física. Y recuerde que culturalmente, en medio de la multitud, por lo general, los hombres iban adelante y las mujeres en la parte de atrás. Ese era el asunto cultural. Entonces esta mujer tuvo que abrirse paso en medio de la multitud. Y abrirse paso en medio de la multitud, en la condición física de salud que tenía ella, en la debilidad física. Lo otro en el prejuicio social. ¿Por qué? Porque si sabían, y los que la conocían decían que era una mujer inmunda, pues esta mujer corría el riesgo de ser apedreada por estar en medio de la multitud. Ella le era prohibido tocar a alguien, le era prohibido vivir en sociedad, porque su condición decía que, según la ley, contaminaba y no podían ir al templo, no podían tener una vida religiosa. La persona que era contaminada o tocada por una mujer de esa naturaleza tenía que pasar 7 días en aislamiento para descontaminarse, y al 7º día llevar un sacrificio para volver a ser purificado. Entonces era un tema difícil. Sin embargo, ella se abrió paso entre la multitud, venció los obstáculos, su debilidad, todos los obstáculos que ella tenía. ¿Sabe que hay gente que cuando necesita algo y busca de Dios, y da el primer paso de buscar de Dios, de hacer algo en búsqueda de lo que necesita, en búsqueda de la respuesta? Sin embargo, ¿sabe qué? Al primer obstáculo se rinde. La fe que vence es una fe, la fe que conquista, la fe que vence es una fe que vence obstáculos. Esta mujer tuvo que vencer muchos obstáculos para llegar a Jesús. Ahora, ella tenía en su corazón algo que estaba plenamente convencida. Había algo que la convencía. Ahora había una voz, había una palabra. Y es bien claro en unas cosas. Quien nos lleva a Cristo y quien atrae a las personas a Cristo se llama el Espíritu Santo. O sea que el punto de partida para que esta mujer recibiera un milagro fue que recibió una palabra de parte del Espíritu.
El Espíritu, cuando dice la palabra y nos enseña, que Él nos enseña y incluso nos ayuda a orar como conviene. Él nos guía en la oración y nos ayuda en la oración, incluso intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, en el proceso el Espíritu Santo actúa. Esta mujer se convenció de algo, alguna voz llegó a su corazón, algo llegó a su mente, a su corazón, que le decía: si tú vas y tocas el borde del manto de Jesús, vas a ser sana. Si tú vas y tocas el borde, solamente toca el borde, con fe, con seguridad, con certeza, vas a ser sana. Ella recibió esa palabra, no sabemos cómo llegó, pero sí entendemos que por el Espíritu llegó esa palabra. Eso es importante entender. Hay muchas cosas que quizás no entendemos cómo opera, pero sí he entendido, yo lo he podido ver en mi vida. Yo he podido ver en mi vida que cuando he tenido necesidad y cuando he clamado, he buscado salida a mis problemas, ha habido una voz en mi corazón, una voz en mi espíritu, una voz en mi mente que me dice: haz esto, si haces esto y de esta manera, va a haber un milagro. Y esta mujer dijo: bueno, el Espíritu le dio. Estoy seguro que por el Espíritu no nació de ella, sino que alguien puso. Y ese alguien fue la tercera persona de la Trinidad, la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre está colocando voces, está colocando palabra. El Espíritu Santo está colocando para que cuando recibimos esa palabra, la ejecutamos por fe, la creemos, la aceptamos y la ejecutamos por fe, vemos el milagro. Entonces esta mujer recibe esa palabra ya en su mente, en su corazón, y la cree. Y estaba plenamente convencida: si solamente toque, yo no necesito más sino tocar. Ella recibió la palabra y esa palabra la puso por obra y fue. Se decía, y fue, se abrió paso y tocó el manto. Ahora dice la palabra que cuando ella tocó el manto, sintió algo. Sintió poder de Dios, sintió unción, sintió que de Jesús salió la unción, salió el poder, salió la manifestación de la gloria de Dios. Y Jesús también sintió. Eso quiere decir que la fe que conquista es una fe que trasciende, que va más allá de un simple acto, una actitud. La fe genera, en el momento que ella lo ejecutó, tocó, creía, había convicción en su corazón de que si tocaba el manto de Jesús algo pasaba. Entonces ella en su corazón sintió eso y en su mente y tomó una determinación y se fue, y como pudo llegó y tocó, se estiró y tocó el manto de Jesús. Y dice la palabra que tan pronto tocó el manto, Jesús sintió que poder salió de él y ella sintió el toque sanador. Mire, ¿por qué? Porque la fe que conquista es una fe que trasciende. ¿Trasciende qué? Trasciende las distancias, trasciende las dimensiones. Y uno puede estar aquí en la tierra, uno puede estar en su casa, en este tiempo que estamos encerrados, uno puede estar en casa orando, clamando, gimiendo y haciendo lo que pueda hacer desde casa. Sin embargo, sabe que aunque estés en casa, aunque físicamente y literalmente te podemos ver y te podemos escuchar, aunque físicamente te podemos sentir en tu casa, sin embargo, esa oración de fe, ese acto de fe, esa acción de fe, esa actitud de fe trasciende las distancias, llega al mismo trono de la gracia, llega al mismo trono de Dios. Por eso es importante entender este principio. Cuando oramos de esa manera, cuando actuamos de esa manera, hay algo que trasciende las distancias, trasciende las dimensiones, trasciende los estados. Y tu oración y tu actitud llega al mismo trono de la gracia. Esa oración de fe llega allá. Tú estás ahí en tu cuarto quizás clamando, gimiendo. Mire, esto lo experimenté hace un tiempo atrás. Y no me canso de decirlo porque la gloria es para Dios y puedo testificar de que así es. Algo muchas veces me ha pasado, pero en particular este año me pasó. Y perdóname si soy reiterativo en esto. Pero una noche orando por Leslie, mi hija, que estaba en la UCI en el hospital, ya llevaba muchos días, ya como 5 o 6 días. Había en mi corazón una preocupación, una angustia en mi corazón como a las 9 de la noche. Y yo le dije a mis muchachos, a mis otros 2 varones hijos y a mi esposa: hay que orar mucho por Leslie esta noche porque siento que el espíritu de muerte quiere visitarla. Siento una angustia, siento una preocupación, pero en esta noche vamos a ganar la victoria. Vamos a clamar por ella y vamos a reclamar su salud y su vida. Vamos a reclamar y la vamos a retener y vamos a reclamar sanidad en ella. Y efectivamente mis hijos se pusieron cada uno en su lugar, mi esposa en su cuarto y yo me salí a la terraza. Y sabe que, mi amado, esa noche clamé como pocas veces en la vida lo he hecho.
Clamé durante horas, hasta las 5 de la mañana. A partir de más o menos como las casi 11, 12 de la noche, empecé a clamar. O sea, toda la noche estuve clamando, pero me salí a esa hora, como a medianoche me salí, durante 5 horas. Y había una convicción, había una batalla. Señor, yo reclamo, y yo clamo, y había un derramamiento, había un gemir en mi corazón. Pero en algún momento de esa madrugada, Dios me dijo, ya te he escuchado, y he escuchado a todos los que han clamado por tu hija, a todos los de las iglesias en las naciones, porque pues pedí oración en las naciones. Y ya los he escuchado. Y a ti te he escuchado. Y te otorgo la petición que me haces. Te doy la vida de tu hija. Te la conservo y te la sano y te la levanto. Cuando yo me levanté de ahí, de esa oración, aunque había quebranto, ahora había un quebranto de esperanza, había un quebranto de fe, un quebranto de seguridad de que Dios ya ha llegado mi oración ante Él y había algo. En otras palabras, aunque físicamente estaba en la terraza, espiritualmente, de alguna manera, mi oración trascendió los cielos, nuestra oración trascendió los cielos, trascendió las constelaciones y llegó al mismo trono de la gracia. O sea, físicamente uno está aquí, pero en oración, buscando, llega al trono de la gracia. Es como si se presentara allí en el cuarto y fuera trasladado de una manera espiritual, de una manera dimensional al mismo trono de la gracia. Aunque físicamente no podemos ver, aunque físicamente nos sentimos en el cuarto, en el lugar de oración, en el monte de oración, sin embargo, por la fe trascendemos al mismo trono de la gracia. O sea que la misma fe nos proyecta al mismo trono de Dios, allí de frente al trono de Dios, sentado el Padre, sentado allí, y Jesús al lado intercediendo por nosotros, y el Espíritu acompañándonos en la tierra para orar. Eso pasa, esta mujer le pasó eso, cuando hizo esa acción de fe, trascendió y se sintió allá, su oración y su clamor y su actitud llegó a la misma presencia de Dios. Y de allá fue de vuelta de una manera diferente. Mire, la acción de fe de esta mujer trascendió y llegó al trono de la gracia. Y de allá fue de vuelta en manera de milagro, un toque de sanador. Así de que por eso digo, la fe trasciende. Mire, puede estar en tu cuarto, pero tu acción de fe y tu fe va a ser, con tu oración de fe, va a trascender las distancias, va a trascender las constelaciones, va a trascender los estados, va a trascender todas las dimensiones habidas y por haber, y te vas a encontrar en el mismo trono de la gracia. Por eso la Biblia lo expresa, frente al trono de la gracia cuando oramos. Y allá es de vuelta nuestra petición de fe, es de vuelta, nuestra oración de fe es de vuelta a través de un hecho físico, de un milagro. Así es. Por lo tanto, importante es entender este principio. Esta mujer, con su acción de fe, trascendió las distancias. Y fue tanto, mire, lo tocó y Jesús sintió y ella sintió. Mire, se materializó la fe, se materializó la oración, se materializó la acción de fe, se materializó la fe en el corazón de esta mujer y se convirtió en un milagro. Dice que ella sintió sanidad. Sanidad de ese azote, claro. Ella fue sana de su azote y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 29 al 30 dice: luego Jesús, conociendo que en sí mismo que poder había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos dicen: Señor, pero si todo el mundo te aprieta, ¿cómo? ¿Por qué preguntas eso? Dijo: no, es que todo el mundo me aprieta, todo el mundo me roza, todo el mundo de alguna manera está cerca de mí, pero alguien me tocó con fe. Pero alguien, él miraba a quién ha sido, él estaba buscando. Y la mujer dice que cuando se sintió, que ella se sintió en evidencia, se acercó temblorosa, se acercó preocupada y le dijo toda la verdad. Versículo 33. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mire, una respuesta de tres maneras. Hija, tu fe te ha hecho salva. Jesús reconoció la fe de la mujer. Lo primero que hace Jesús es reconocer que hay fe. Y eso es lo bueno, que el mismo Dios reconozca que hay fe. Si hay algo importante en nuestra vida, hermano, Dios reconoce cuando hay fe. Dios reconoce los hechos de fe. Dios reconoce las actitudes y hechos de fe. Las actitudes y actitudes de hechos de fe, Dios las conoce. Dios conoce cuando hay fe en lo que somos y en lo que hacemos. Cuando hay fe en nuestra oración, Dios la conoce y la reconoce. Dios conoce y reconoce la fe. Y reconoció la fe de esta mujer. Segundo, tu fe te ha hecho salva, le dice. O sea, tu fe ha traído salvación a tu vida. Tu fe ha traído, porque por la fe somos salvos. Y lo tercero,
y queda sana de tu azote. Le quitó el azote que por 12 años la había dejado en la ruina, en la miseria, la había dejado enferma, famélica, difícil. Imagínense durante 12 años una hemorragia. Terrible. Antes no sé cómo no se ha muerto. Sin embargo, dice, queda sana. Ahora, en esta mañana no sé cuál sea tu azote. No sé si el azote es económico. No sé si el azote que te está afligiendo lleva muchos meses o muchos años. No sé cuál sea el azote. Quizás el azote sea una enfermedad crónica que no ha podido ser sanada. Quizás el azote sea un problema familiar, un problema matrimonial, un problema económico, un problema de cualquier índole. El azote quizás sea espiritual, quizás sea un vicio, quizás el azote sea una atadura. No sabemos cuál es el azote. Pero si usted tiene la misma actitud de fe, déjeme decirte que la fe impactó a Jesús. Una fe que conquista es una fe que impacta, porque Jesús dice, ¿quién ha tocado? Oh mujer, grande es tu fe. Qué importante, mire, la fe de Jesús impactó a Jesús. La fe de esta mujer impactó a Jesús. ¿Por qué? Porque la fe impacta. Yo no sé, pues a mí es algo tan misterioso, tan glorioso, pues es algo espiritual, algo celestial, que esa fe se materializa y esa fe impacta. Impactó el corazón de Jesús. Tanto que inmediatamente le dio una respuesta en 3 formas. Primero, Jesús reconoce la fe de esta. Segundo, le otorga salvación. Y tercero, la libera del azote de esa enfermedad. ¿Sabe que a veces la enfermedad es un azote? Porque acaba la economía, acaba con la salud, acaba con la paz, con la alegría, trae a veces aflicción, trae depresión y trae tantas angustias, tantos problemas la enfermedad. Trae desesperanza, trae angustia, trae quizás problemas económicos, trae muchos problemas, incluso a la familia. Es un azote. Sin embargo, los azotes con fe en Jesús y su palabra pueden ser librados de esos azotes. Esos azotes se van en el nombre de Jesús cuando hay una actitud de fe. Ahora esta mujer logra conquistar su milagro porque tenía una fe conquistadora, una fe que actuó, no se quedó lamentándose en casa, una fe que venció los obstáculos. Todos los obstáculos que ella tenía los venció con una actitud de fe, con una fe conquistadora. Fue una mujer que tuvo una fe que trascendió la tierra, trascendió a ella misma, en lo que ella sentía, lo que ella necesitaba, y trascendió y tocó a Jesús, y Jesús sintió. En otras palabras, trascendió de Jesús y de Jesús a ella. Y fue una fe que impactó a Jesús. Y porque Jesús mismo se impacta, Jesús dice, delante dice, entonces la mujer teniendo, temblando, sabiendo que en ella lo que se había hecho, vino y se postró delante de él. Le dijo toda la hora. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa fe que impacta es la que necesitamos en este tiempo. Esa fe que vence obstáculos. Esa fe que actúa. Esa fe que no se queda lamentando. Esa fe que de alguna manera trasciende de nuestro lugar de oración a los mismos cielos y llega al trono de la gracia y allá es devuelto en una forma como tú la necesitas. En forma de un milagro, en forma de una provisión, en forma de sanidad, como sea. Y es una fe que impacta porque logra que Dios actúe. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, le invito a desarrollar una fe conquistadora. Mire, Dios no se mueve por lamentos de la gente. No se mueve solamente porque nos sintamos tristes o por mera compasión. Y aunque Dios es un Dios compasivo y misericordioso, claro que sí. Pero necesitamos gente. Y Dios quiere gente que lo impacte. Dios quiere gente que conquiste lo que Él tiene para nosotros. Dios se revela y Dios quiere. En estos tiempos difíciles, yo sé que son tiempos difíciles para todos. Son tiempos, este año sí que he pasado tiempos difíciles, pero ¿sabe qué? Dios me ha dado la victoria. Le doy la gloria a Dios porque me ha dado la victoria. Y no ha sido en vano todos los años que he caminado con el Señor y he visto tantas cosas. Que la fe se ha ido fortaleciendo en esas circunstancias. Y cada circunstancia difícil ha sido una oportunidad para que Dios se glorifique, para que Dios cumpla su palabra, sus promesas, para ver la gloria de Dios, para que Dios se revele en nuestras vidas. Por eso en esta mañana le invito en el nombre de Jesús a que deje de ver los problemas de la vida, deje de ver los problemas de la vida que se presentan, las angustias, las necesidades, deje de verlos simplemente como angustias, obstáculos, como dificultades, como fracasos, frustraciones, deje de verlos así. Es cierto que están ahí, no los negamos, no evadimos la realidad, pero
también la palabra nos dice algo con respecto a eso. La palabra tiene promesas y hay una realidad detrás de esa que Dios está preparando. Hay algo que Dios está preparando, hay algo que Dios... Y en esta mañana no sé cuál sea la palabra y de alguna manera a través de la palabra en este tiempo, de la predicación, de la enseñanza, alguna voz del Espíritu vendrá a tu vida. Y cuando esa voz, si tú la crees, si tú la ejecutas, el Espíritu dirigiendo tu vida, tú verás un milagro. Y esta mujer fue dirigida por el Espíritu a Jesús. Con una palabra, toca el manto de Jesús y será sano. En esta mañana por la fe, vamos a orar. Créale a Dios. No sé cuál sea tu situación, pero Dios quiere desarrollar en ti una fe conquistadora. Una fe que transforma tu realidad en un milagro. Que transforma tus problemas en una provisión, en una maravilla de parte de Dios. En una obra fantástica, poderosa, maravillosa de parte de Dios. Necesitamos una fe conquistadora en estos momentos difíciles. Mi amado, no sé cuál sea tu situación, pero Dios la conoce. Basta que la conozca y tú. Vamos a orar y vamos a creerle a Dios que hoy en nuestro corazón hay una fe conquistadora, una fe que vence obstáculos, una fe que actúa, una fe que vence obstáculos, una fe que trasciende hasta los mismos cielos y una fe que impacta el corazón de Dios. Recuerde, a Dios le gusta la gente de fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con alegría, con gozo, porque tu palabra nos trae esperanza. Tu palabra siempre traerá, Dios mío, fortaleza y ánimo. En esta hora, en el nombre de Jesús, colocamos a cada uno de los amigos, de los hermanos, de los oyentes y cada uno, Dios mío, de aquellos que de alguna manera en este momento están enfrentando dificultades. Quizá el azote sea una enfermedad, quizá el azote sea un problema económico, un problema familiar. No sabemos cuál sea el azote, pero en el nombre de Jesús colocamos ese azote en tus manos. Te pido que toques a tus hijos, que ellos puedan tocarte por la fe, Dios mío, y recibir libertad. Que ese azote de las vidas, sea el azote material, el azote de la enfermedad o el azote del problema familiar, Dios mío, el azote económico, Dios mío, se vaya de la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Y ellos experimenten el milagro que tanto vienen esperando y necesitando en el nombre de Jesús. Bendice, oh Padre, en las naciones a cada uno. Espíritu Santo, visita los hogares, las mentes, visita las iglesias, visita las casas, las familias, visita, Dios mío, y derrama tu poder sanador y derrama tu poder en tus hijos en esta hora en el nombre de Jesús. Que todo azote de enfermedad, Dios mío, que en esta hora está tocando, que todo azote de pandemia, que todo azote de coronavirus en el nombre de Jesús se va. Que los pulmones sean sanados, sean renovados y fortalecidos, Dios mío. Que las defensas contra la enfermedad sean activadas en el nombre de Jesús. Para gloria a tu nombre, proclamamos vida y sanidad en los que están enfermos en las naciones y aquí en casa, en Chile, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo y cumple tu propósito con tu palabra y prospera la para que tú la has enviado en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.